Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Española y en particular al Seminario Menéndez Pelayo. Este seminario lo fundó don Pedro Sainz Rodríguez, que lo menciono además con agrado porque fue una de las personas que conoció Carmen Bravo Villasante, que tiene un epistolario breve con él, pero que lo tenemos aquí en la Fundación Universitaria, en nuestro archivo. Y bueno, la figura de don Pedro es esencial para saber qué es esta Fundación Universitaria Española, ¿no? Con una biblioteca y un archivo extraordinario. De esa biblioteca, en el expositor del vestíbulo tienen ustedes unos pocos de los libros que aquí tenemos de Carmen Bravo Villasante, ¿no? Algunos de ellos dedicados precisamente a la figura de don Pedro Sainz Rodríguez. Con esta sesión inauguramos un ciclo que lo hemos llamado Escritoras en la FUE, Escritoras en la Fundación Universitaria Española. En él queremos dar lugar a debates, a presentaciones de libros sobre escritoras destacadas tanto del ayer como del hoy. Vamos a empezar con Carmen Bravo Villasante, pero en noviembre tenemos, creo, si no me equivoco, es el 27, tenemos una sesión dedicada a Eulalia Galvarriato. Eulalia Galvarriato fue la esposa de Dámaso Alonso, pero además de ser esposa de don Dámaso, fue escritora y fue además finalista del Premio Nadal, no recuerdo ahora si en el año 46, es decir, en una época en la que había empezado Carmen Laforet con Nada y ella fue accésit del Premio Nadal. Esa novela, que estaba ya descatalogada porque la editó Destino, pues la hemos reeditado en una magnífica edición del profesor italiano Luca Cerullo, y la presentaremos aquí también. Dedicaremos una sesión a Eulalia Galvarriato, una figura que ha quedado bajo la sombra, claro, de su marido. Era una sombra demasiado alargada, ¿verdad? En lo que se refiere a la historia de la narrativa contemporánea. Bien, la figura de Carmen Bravo Villasante, nacida en 1918 y fallecida en 1994, yo creo que es de un extraordinario interés y que ese interés se plasma además muy bien en estas memorias que acaban de publicarse. Carmen Bravo Villasante fue una mujer todoterreno realmente, ¿no? Me asombra pues que fuera efectivamente una gran conocedora del siglo XIX. Aquí tenemos varios libros de ella, pues una edición magnífica en la colección Clásicos Castalia de la Gaviota. Tenemos una biografía extraordinaria, biografía con su estudio además, correspondiente, que es la vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Un libro sobre Galdós visto por sí mismo en una colección preciosa, aquella de novelas y cuentos que editaba Magisterio Español. Tenemos la vida de Juan Valera y otro libro dedicado a Pepita Jiménez, mujer actual, la llamaba Carmen. Una vida romántica, la Avellaneda también, ¿no? Es decir, que es una de las grandes conocedoras y reivindicadoras de este siglo XIX, que en verdad también, pues con las figuras de Fernán Caballero, de Rosalía de Castro, luego de la gran doña Emilia, pues, y de Gertrudis Gómez Bellaneda, Carolina Coronado, en fin, y tantas otras, fue, yo creo, un poco el despertar, ¿no? El despertar de la mujer a las letras, que luego, pues, sería muy importante en todo el siglo XX, ¿no? Hace unos años organizamos en Astorga, donde tenemos la Casa Panero ya musealizada, y hacemos todos los meses de julio. Aquí está el profesor Rafael Morales, que los conoce bien porque ha asistido a algunos de ellos. Hacemos unos seminarios y congresos internacionales, ¿no? Y en uno de ellos lo dedicamos un poco a propósito de la figura de Felicidad Blanc, la que fue esposa de Leopoldo Panero, también escritora de cuentos,
pues dedicamos un congreso que tuvo muchísima asistencia de ponentes internacionales a narradoras españolas de posguerra. Y recuerdo que en la sesión plenaria que dio mi colega, el profesor Santos Sanz Villanueva, destacó, yo no les puedo dar los números exactamente, destacó un número que realmente era extraordinario de novelistas que habían ganado o los más importantes premios, el premio Nadal, el premio Planeta, el premio Café Gijón, en fin, y otros, ¿verdad? Y bueno, eran de mujeres, es decir, que no ha habido que esperar realmente a nuestra época para ver cómo ya en ese momento, con todas las dificultades del mundo, las mujeres estaban teniendo un lugar muy importante, ¿no? Carmen Bravo no fue exactamente una narradora, pero claro, toda esa labor que desarrolló ella como ensayista, como traductora, la pone también en un nivel extraordinario, ¿no? Sus traducciones de Empédocles, de Hölderlin, las poesías de Goethe, los cuentos de Hoffmann, ¿no? Son traducciones que han sido siempre muy, muy destacadas, ¿no? Yo recuerdo que en la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, pues la directora, que era Margarita Esmerdú Altolaguirre, que fue profesora mía, pues nos hablaba mucho, ¿no?, de Carmen Bravo Villasante, ¿no? Pero claro, en la universidad precisamente, y justamente en la facultad donde ella estudió, en la Facultad de Filosofía y Letras, sus libros eran muy citados. Sus libros eran muy citados. Aparte de las ediciones que aquí en la Fundación hizo, de los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, el famoso del tesoro de la lengua española o castellana, el libro de las utilidades de los animales, las empresas morales de Juan de Borja, los emblemas de Hernando de Soto, pues había dos que yo leí muy, muy, muy tempranamente, ¿no? Recuerdo que uno lo leía en la biblioteca del Ateneo de Madrid, que yo creo que ella frecuentaba mucho, ¿no? Sí, el Ateneo, era una ateneísta, tendría que tener ahora que están poniendo ya ateneístas mujeres, no solo hombres, y han puesto, creo, Carmen Laforet, ¿verdad? Pues también, así que habrá que decírselo al nuevo presidente del Ateneo, que se acuerde también, ¿no? La verdad es que Carmen Laforet no pega muy bien porque está todos son, en fin, no caballeros, iba a emplear otro término, no más, un poquito menos, pero todos del 19, con esos bigotes, esas barbazas. Y claro, no pega nada donde la han puesto, ¿verdad? Había una galería de escritores del siglo XX, donde yo creo que ya debía estar, pero que no se sabe por qué lo han eliminado. También quedaría muy moderna, al lado de esos. Claro, hombre, por supuesto, por eso digo que deberían, en fin, cuidar un poco la estética, pero bueno, no vamos a pedir tanto. Allí, en esa biblioteca, leí los villancicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. No piensen ustedes que son villancicos navideños, sino que son villancicos teatrales, por eso nos interesaban a los que nos dedicamos al teatro. Y sobre todo uno que es siempre muy citado por mí, porque además es un estudio que anticipa estas corrientes que hay de estudios llamados de género. A mí no me gusta la expresión, ¿verdad? Pero que es La mujer vestida de hombre en el teatro español. Ese es un libro fundamental, Una monografía que no creo haya sido superada, ¿verdad? Ahora hay interpretaciones sobre esta cuestión, sobre este motivo de la mujer vestida de hombre, pero desde luego no superan ya la profundidad, la hondura de esta que creo que fue la tesis, ¿verdad? Fue la tesis doctoral de Carmen Bravo Villasante. Y me parece que fue otra gran mujer, Carmen Castro, la que le impulsó a hacer este estudio. No sé si fue su directora. Eso porque fue Dámaso Alonso, ¿verdad? Porque Carmen Castro, claro, yo creo que luego ya no se dedicó a la docencia. Pero el impulso le vino, según ella nos declara aquí en sus memorias, de Carmen Castro, la hija
de don Américo, ¿no? Claro, toda la formación de Carmen Bravo está relacionada con el Instituto Escuela, con el institucionismo, ¿verdad? Con ese institucionismo de Giner de los Ríos, en el que encontramos también a Ramón y Cajal, y por supuesto a la gran figura de don Ramón Menéndez Pidal. Hay páginas realmente aquí estupendas sobre eso, ¿no? Sobre lo que es su formación, sobre ese momento, bueno, brillante, ¿no?, de nuestra cultura, y que luego pues se vio arrumbado por la guerra civil, ¿no? También para mí, como estudiante que fui, ahora soy de esa facultad, es, claro, muy emotivo encontrarme con nombres que yo conocí en esa facultad, ¿no? Como por ejemplo Rafael Morales, no el que tienen ustedes ahí, sino el padre, ¿verdad?, que ella menciona en algún momento, y sobre todo de mi maestro, de don Francisco López Estrada, al cual ella dedica una página, ¿no? No sé si a don Francisco le gustaría verse retratado, lo pone, dice, como una hormiguita trabajaba en la biblioteca, pero Carmen lo hace yo creo, con la admiración que tenía hacia don Francisco. Supongo que Carmen conocía a su esposa, que sabía alemán como sabía ella también, ¿verdad? Y bueno, pues realmente eso ha supuesto también para mí un descubrimiento, ¿no? Esa facultad. También Emilio Miró, otro compañero nuestro, se aparece en una foto de Emilio Miró, ¿verdad? Está irreconocible, claro, porque Emilio Miró ya tiene sus años y aquí aparece en plena juventud. Debió ser en una de mis clases en la Universidad de Mayores cuando me cité yo a Carmen Bravo Villasante, y una alumna al final de la clase me abordó, Esther Fernández, y me dijo, bueno, pues sabe usted, yo soy la nuera de Carmen Bravo Villasante. Y a partir de ahí, ¿verdad?, pues ya empezó la relación. Después me habló de que la hija de Esther, Cristina, a la que agradezco pues toda la labor que ha hecho para que este acto se pueda culminar, Cristina Ruiz, realmente ha sido como una especie de coincidencia feliz, ¿verdad? El hecho de que en esa Universidad de Mayores, donde lo comentaba ahora a mis compañeras de mesa, hay un verdadero un interés extraordinario, ¿verdad?, por el saber. Y además el saber que ya no vale en principio para nada, eso de la utilidad y para qué sirve esto, ¿no? Como decían, y sirve efectivamente para todo, pero que ya en ese estadio suyo de estas mujeres y estos hombres que pasan por la Universidad de Mayores, realmente es un verdadero placer, ¿no? Yo en esas imparto teatro, y además es que no solamente es que no, es que saben mucho de teatro, tienen una cultura teatral impresionante, porque son lo que yo llamo la generación Estudio 1. Y la generación Estudio 1, ¿verdad?, el Estudio 1, es el que proporcionaba esa cultura teatral enorme, de que cuando uno cita a Ibsen no tiene que ponerlo en la pizarra. Todo el mundo sabe que sí, con mis chicos, los jóvenes, ¿verdad?, que por otra parte son tan estupendos, porque a uno le envidia de ellos la juventud, y así pues bueno, pues practica ese vicio nacional de la envidia, pues no saben cómo se escribe Ibsen. Claro, ¿qué les voy a decir de Chekhov, verdad? Pues Chekhov, ¿qué será este, no? O Ionesco, o Beckett y tantos otros. Y resulta que estos mayores de la universidad conocen todo eso muy bien, ¿no? De manera que cuando me llegó el libro, pues luego yo me puse en contacto con Esther, con Cristina, y digo, ¿y por qué no hacemos una presentación de esta mujer que luego yo descubro a través de nuestra directora de la biblioteca, Isabel Balsinde, pues que tenemos muchos libros de ella y que tenemos las cartas, etcétera, y digo, bueno, pues vamos a empezar el ciclo de escritoras en la Fundación con Carmen Bravo Villasante. Y naturalmente había que contar para ello con María Jesús Fraga,
María Jesús Fraga, que es doctora ingeniero agrónomo. Fue profesora titular en la Universidad Politécnica de Madrid, catedrática, catedrática en la Universidad Politécnica, pero después se doctoró en Filología Hispánica. Yo la conocía en el departamento porque estaba allí ya como colaboradora, ¿no? Y a María Jesús Fraga, pues ha dedicado muchísimos estudios a escritoras más o menos conocidas de la posguerra, ¿no? Carmen Conde, Matilde Ras, Elizabeth Müller y naturalmente también Carmen Bravo Villasante, ¿no? De modo que ella escribe un prólogo muy ajustado y le hemos pedido que nos hable hoy un poquito de Carmen Bravo Villasante en las facetas que ella quiera tocar. Y después, pues bueno, yo no la conocía, pero es también colega, catedrática de Filología Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Ruiz Bravo Villasante, ¿no? Una arabista muy notable. Ella, por cierto, habla mucho también del árabe, habla con mucho cariño de otro libro que a mí me descubrió el mundo hispanoárabe, claro, los poemas arábigo-andaluces de la maravillosa edición de don Emilio García Gómez, ¿no? A quien conocí, pero no llegué a tratar, por desgracia, ¿no? Has tratado además problemas de la cultura árabe que tienen que ver con nuestro hoy, la mujer en el mundo árabe. Has tratado los problemas del Islam, del fundamentalismo, pero también la poesía árabe actual, el Islam árabe y sus problemas, en fin, artículos y libros tiene pues en unas cantidades realmente fabulosas, ¿no? Y no les voy a mencionar aquí. Y claro, el hecho de ella, que era la segunda hija, ¿no? Eres la segunda de los hijos, porque el primero era varón, ¿no? El primogénito, digamos. Todos han sido chicos. Chicos. Juan Miguel, Carmen, Álvaro, que es el padre de Cristina, y Arturo. Ajá. Bueno, pues algo luego nos dirás lo que te inculcó tu madre, ¿no? En los estudios. Y ahora entonces, pues vamos a dar paso a María Jesús Fraga para que 20 minutos, Vale. nos hagas una edición. Pues muchas gracias por tu presentación. Quería contaros que conocí a Carmen Bravo Villasante en enero de 1981 en la Sala Barquillo de Madrid, cuando acudí a visitar la exposición de su colección de libros infantiles. Ahí está el catálogo. La autora había iniciado esta recopilación a partir de las lecturas de su niñez, los Pinochos, los cuentos de la colección Araluce, los cuentecillos de Calleja, tal como detalla en el segundo capítulo de estas memorias dedicadas a sus lecturas infantiles. A mí me parece interesantísimo. Bueno, ella atendió amablemente mis preguntas y mis comentarios admirativos, y lo que yo nunca me pude imaginar es que estaría contando en público esta sencilla anécdota, y mucho menos aún tener el honor de estar ante el auditorio de la Fundación Universitaria Española departiendo sobre sus memorias, que se llama, un nombre bonito, Invención de la vida. De su gusto por el libro, como se deduce de sus memorias, impacta la precocidad con la que Carmen supo valorar el libro integralmente. Desde muy pequeña, cuando los demás niños se suelen o nos solemos de pequeños fijar en el argumento, en las ilustraciones, ella supo muy pronto apreciar pues otros aspectos como la encuadernación, la calidad del papel, el formato, los cantos. Con el tiempo, esa fascinación por el objeto libro se transformaría en una de sus pasiones, porque Carmen, como veréis cuando leáis el libro, es una pura pasión. Esta sería una de ellas,
como es el coleccionismo de libros antiguos, hasta el punto de confesar en estas propias memorias: me entusiasma, fijaros en la palabra, me entusiasma mirar los libros en las bibliotecas de mi casa, ordenados con sus colores brillantes o el marrón oscuro de la piel con adornos de oro. A lo largo de la vida atesoró libros muy bellos, la mayoría relacionados con la literatura infantil y juvenil, pero también con libros románticos, hasta formar una importante y valiosa biblioteca. Cuando falleció, sus herederos donaron una parte importante de estos materiales, unos 5.000 ejemplares, a la Universidad de Castilla-La Mancha, donde pueden ser consultados en el llamado Archivo de Carmen Bravo Villasante, en el Centro de Estudios de Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil. Ahora os voy a poner una diapositiva. Bueno, perdonad que os trate de tú. Voy a poner una diapositiva para mostrar un gráfico donde trato de explicar o de interpretar o de ver un poco con vosotros cómo variaron los intereses temáticos de Carmen Bravo Villasante, que fueron numerosísimos. Aquí solo elijo los temas que realmente ocuparon una parte importante del trabajo, o sea, temas que tienen más de 4 entradas en su bibliografía, cómo han evolucionado a partir del comienzo de su carrera literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues he puesto en rojo todos los que se refieren a la literatura infantil y juvenil o al libro, y en azul los que se refieren a personajes literarios. Es decir, que en un principio prima el estudio de distintos personajes, sobre todo del siglo XIX y sobre todo románticos. Como decía antes Javier, conocía perfectamente ese siglo, la literatura de ese siglo. Precisamente al lado del gráfico he puesto las principales biografías que realizó. Quisiera destacar la primera, La vida de Bettina Brentano, porque recibió el premio Aedos, el premio que se había instituido por la editorial del mismo nombre, para estimular la creación de biografías, que es un género del que realmente no teníamos o carece la literatura española de una tradición, y apenas había, digamos, modelos autóctonos, de manera que, como en tantas cosas, Carmen fue pionera y fue atrevida y fue una mujer que no se le ponía nada por delante, porque nada menos que empezó no con un coetáneo, ni con un español, ni con un conocido, sino con una persona desconocida para el gran público, digamos, y encima alemana. Con las siguientes palabras comienza uno de los capítulos más intensos de su memoria. Hacia 1955 conocí a una persona interesantísima. Era Bettina Brentano. Ya solamente ver cómo habla y dice conocí, ya nos puede decir el grado de intimidad que hubo con biografiado y biógrafa a lo largo de la creación de esta obra. En ese conocer está implícito, además del estudio de sus numerosas cartas, los viajes a los lugares donde se desenvolvió la vida de la biografiada y el pormenorizado estudio de sus lecturas infantiles. Lo mismo puede decirse de otras biografías. De la ejemplar biografía de Juan Valera, su hija, Carmen Ruiz, aquí a mi derecha, cuando niña fue testigo de estos preparativos y dice, cito, mi madre indagaba la infancia y tradiciones populares que rodearon al Valera niño. Se documentaba sobre sus maestros y primeras lecturas. Hablaba mucho con todo el mundo, buscaba papeles en las bibliotecas, se enteraba de los juegos de la zona. Estos estudios ampliaron su conocimiento sobre la literatura que leían los niños y sobre los relatos populares que circulaban tanto en España como en otros países. Por otro lado, su visita
a la Biblioteca de Múnich dedicada a la literatura infantil le produjo un impacto extraordinario. Es entonces cuando Carmen Bravo Villasante, sacrificando su propia vocación creativa, se ocupó de que las obras españolas para niños estuviesen debidamente representadas en la Biblioteca de Múnich y en otros fondos bibliográficos. Así, en la diapositiva podéis ver que efectivamente pues, le interesa realmente, le empieza a interesar de una manera importante la literatura infantil, pues cuando llevaba ya 20 años trabajando fundamentalmente en el campo biográfico, pero también, como antes ha dicho Javier, en traducciones, ediciones, sobre todo de autores, de poetas alemanes. Bueno, en este mismo ámbito, bueno, entonces esto es evidente porque por las fechas de la edición de su historia y las antologías de la literatura infantil patria. En el mismo ámbito también seleccionó y tradujo ediciones de otros países y los dio a conocer al público infantil y a los eruditos interesados en el estudio de la literatura infantil y juvenil. En definitiva, fue una adelantada en el estudio académico, eso quiero resaltarlo, de la literatura infantil y juvenil en España, y se la considera pionera en establecer las bases en una materia literaria que en España no tenía cuerpo, a diferencia de otros países de su entorno. Y enlazando con este tema, aunque no se ha reconocido lo suficiente, Carmen Bravo Villasante fue el primer eslabón de la larga cadena de estudiosos que se ocupó de la figura de Elena Fortún, que es precisamente la escritora que ocupa lo más, vamos, digamos, mi vida literaria. Uno de los promotores del homenaje, junto con Jaime García Padrino, del homenaje que se le brindó a Elena Fortún en 1986, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la creadora de Celia. Del homenaje nos quedó el libro, este librito amarillo, el libro que se llama Elena Fortún, 1886-1952, editado por la Asociación Española de Amigos del IBI. Por cierto, que este volumen de contadas páginas, creo que tiene 70 y poco, y es un formato pequeño, alcanza premios interesantes en las ventas del mercado de segunda mano. En este ejemplar, Carmen Bravo participó con 2 colaboraciones. La primera era un ensayo sobre Elena Fortún y los cuentos de Celia, y en la segunda dio paso a la transcripción de un manuscrito que le había enviado una amiga de Elena Fortún desde Argentina, y donde por primera vez se pudo conocer la azarosa salida de Elena Fortún de España y su exilio en Buenos Aires. El interés de esta documentación fue enorme, fue básico para establecer la biografía a su vez de Elena Fortún, y ella ha sido la que lo ha, digamos, preparado para su edición. Y también querría deciros que está además curiosamente de actualidad, porque no hace ni 15 días que llegó Alicia Field, que veis en la fotografía. Bueno, en la parte izquierda está el manuscrito original y el libro del que os hablo, y en la parte derecha está Alicia Field, que es sobrina de Inés Field, la persona que le envió el manuscrito, que ha venido de Argentina, no con ese motivo exclusivamente, pero sí a donar el manuscrito original de 55 páginas y otros originales como de las cartas que se escribieron Elena Fortún y su tía, que nos dan una idea muy precisa de la vida de Elena Fortún en este país. Gracias a la existencia de Carmen Bravo Villasante, se reeditó en los años 80
toda la colección de 20 libros de Elena Fortún en la editorial Aguilar, y luego de remate editó un libro con Alañeta, editó un libro que nunca se había editado en España, que Elena Fortún había editado por sus propios medios en 1941 también en Argentina. Carmen celebró en su día el resultado de la iniciativa de reeditar los libros de Elena Fortún y decía textualmente: los niños leen y se ríen con los libros de Elena Fortún y los mayores les quitan de las manos estos libros geniales de su infancia. Elena Fortún sigue viva. He hecho esta digresión un poco para justificar mi presencia aquí, ¿no? O sea, yo, entre tantas reconocimientos que se le deben a Carmen Bravo Villasante, está el de habernos traído, el de habernos recuperado esta autora tan importante, ya no solo en la literatura infantil, sino en la literatura de la otra edad de plata. Y volviendo a su pulsión biográfica, quería comentar que Carmen nos ha dejado en la introducción del libro Biografía y Literatura de 1969 su poética sobre el arte de la biografía. Hay 3 cuestiones que le parecen fundamentales: la empatía del autor por la figura del biografiado. Cuanto mayor sea, dice textualmente, la afinidad electiva o hasta la antipatía electiva, mejor es la biografía. La afinidad electiva, una expresión que proviene del campo de la química y que fue empleada por Goethe para titular una de sus novelas más célebres, es un tipo particular de relación que, a partir de una cierta analogía estructural, de una atracción recíproca, da lugar a una confluencia activa capaz de llegar hasta la fusión. Este concepto lo traigo a cuento y me detengo más en él porque es un concepto que en realidad ha pasado de la alquimia a la sociología y por intermedio la literatura, porque luego se descubrió, este concepto se había creado al principio del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII se vio, cuando ya los químicos, como tengo puesto en esta diapositiva, habían elaborado sus tablas de afinidades selectivas, pues se vio que era un concepto equívoco, que en realidad pertenece más a la alquimia que a la química científica tal como la consideramos ahora. Y esto lo traigo a cuento porque y veis que tiene una tabla, tal como aparece en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. Hay una tabla donde vienen los diferentes elementos químicos y su afinidad con otros tantos, ¿no? Y entonces digo, bueno, quizá entre todos sus biografiados, ella que defendía las afinidades selectivas, en quien más se reconoció Carmen es en Gertrudis Gómez de Avellaneda. En estas memorias, la autora nos ofrece varias muestras de esta fusión que pueden resumir este fragmento. Dice: lo he vivido todo. Se refiere a la vida de Avellaneda, con la intensidad con que se vive la literatura y se hace la vida, porque yo me ponía todos los días una transfusión de literatura de la Avellaneda, que me vivificaba en una ligazón casi brujeril. Entonces, esta me parece tan cierta y tan unidas, una fusión tan enorme en todas sus biografías y especialmente en esta, que me ha parecido bonito traerlo de ella, que lo defina casi brujeril, con un concepto de la alquimia, ¿no? También la autora de estas memorias otorga un valor excepcional en la elaboración de una biografía el contar con escritos autobiográficos, incluyendo en ellos las cartas, por supuesto. También este principio tiene cabida en sus memorias, donde Carmen dialoga frecuentemente con cartas escritas o recibidas, con reflexiones autobiográficas o con poemas, como los que transitan por los últimos capítulos.
Incluso cierran el relato de estas memorias. Paradójicamente, el poema que las cierra abre al lector la puerta de un incierto final. Y el tercero de los principios poéticos, y ya termino, es la importancia concedida a la obra del biografiado. Carmen llegó a decir: un escritor no es un hombre y su obra, un escritor es su obra. Este principio en las memorias se tambalea. Carmen no solo pretende ocultar esta inexactitud o este cuestionamiento del precepto, porque llega a comprender por sí misma la falsedad biográfica en la literatura. Carmen, en sus poemas sobre todo, va mucho más allá de los hechos y va a donde le trasladan sus deseos. Y es capaz de hacer ver al lector no lo que vive, sino lo que imagina, lo que fantasea, lo que literaturiza. Entonces, el grado de sinceridad que evidencian estas páginas, las confesiones sobre lo fabuloso de su imaginación que nos lleva más allá, son, entre otras virtudes, magníficos regalos que el lector de estas memorias sabrá agradecer. Y ya con esto termino, no sé si me he alargado demasiado. Bueno, justamente en la presentación no he dicho que María Jesús Fraga es una gran especialista en literatura infantil. Y este sector, este territorio de la literatura infantil también fue muy cultivado por Carmen Bravo Villasante. Aquí también en la biblioteca tenemos la antología de literatura infantil en lengua española, la historia de la literatura infantil española. Ella también colaboró o hizo una historia de la literatura infantil universal. Y luego lo de Elena Fortún, ¿verdad? Que también es muy importante porque esta ha sido otra de las figuras más rescatadas últimamente, ¿no? Con esa novela suya tan interesante sobre la guerra, ¿no? Celia en los infiernos. Bueno, pues ahora, Carmen, háblanos de lo que tú quieras. No sé si se oye, ¿qué tal? Sí, se oye perfecto. Pues, queridos profesores, admirados profesores, Javier Huertas, María Jesús Fraga y a todas las personas que os encontráis aquí, gracias y por ir juntos, porque por fin ha llegado la tarde, por fin ha llegado el día. Llevábamos esperando mucho tiempo, muchos años, y luego esa espera se ralentizó por el tiempo de la pandemia, después se volvió a frenar por el verano, una vez el libro había aparecido en las casetas de la Feria del Libro. Así que hoy es la presentación, hoy es el encuentro. Así que qué hermoso día, qué hermosa tarde. Y el libro, como veis, como ven, se llama Invención de la vida. Es un título que por un lado suena más o menos conocido, por otro lado tiene algún elemento nuevo. Y aquí nada más, bueno, aparte de esto, me paro un momento para decir, aquí se encuentran delante de mí, pues no solo los amigos, los estudiosos, los especialistas y los jóvenes estudiantes, sino personas de la familia. Es decir, que de alguna manera lo primero que quiero decir es darles un abrazo porque casi no nos ha dado tiempo a saludarnos, más saludar en la distancia a los que han enviado cartas y mensajes allá por los lugares con los que estamos más relacionados, que son, empezando desde lo más lejano, México, más lejano geográficamente hablando, las tierras de Cantabria, también estamos relacionados con ella, con Asturias y esta misma ciudad de Madrid. Bueno, ese saludo quería decirlo porque no nos hemos casi saludado. Y volviendo al título, brevemente, entiendo yo particularmente, cualquiera yo creo que lea el libro, que invención de la vida ahí quiere decir encuentro y eclosión de algo que se encuentra en la vida mismo, como quien dice que alguien descubre o inventa el fuego. El fuego existía, y luego el ser humano lo inventa o lo crea. De alguna manera
invención de la vida quiere decir en el libro esto: la vida existe, lo vital existe, el principio vital existe y lo encuentra, lo hace eclosionar o le da un sentido nuevo. Así lo entiendo, o así lo entienden muchas de las personas que lo han ido leyendo, y no invención en el sentido de que se está inventando, falseando o mintiendo. No, son sinceras, sí, está hablando de realidades. Ahora bien, hay cosas que no cuentan, o hay realidades que ha preferido y a las que ha dado preferencia con respecto a otras. Ahí yo, por ejemplo, como efectivamente lectora de literatura árabe, moderna, contemporánea, pues he recordado a un egipcio anterior al premio Nobel, uno que se llamaba Tawfiq al-Hakim, que escribió su autobiografía, y él hizo algo original, y es que la dividió en 2 libros. A uno de los libros lo llamó La flor de la vida, y en él puso aquellos elementos de su vida y de su experiencia y de su obra que significaban, tal y como él lo sentía y quería comunicar, la eclosión de la creatividad, el encuentro con posibilidades suyas que no conocía, el encuentro con personas que le habían proporcionado nuevos horizontes, etc. Y en cambio, en otro libro, al cual llamó La prisión de la vida o La cárcel de la vida, ahí fue donde él reunió la serie de obstáculos, de dificultades, tanto familiares como sociales, como de su propio carácter, que le fueron frenando y que tuvo que superar. En relación con esto que hizo Carmen Bravo Villasante, que hizo mi madre, y bueno, ¿cuál es mi reflexión al respecto? Tampoco yo soy una experta en estas cuestiones, es un testimonio, es una lectura. Pues lo que hizo fue preferir lo primero. El que lee el libro ve que es un libro vital, que transmite empuje, que transmite decisión, en conjunto optimismo, creatividad, y al mismo tiempo lo que hace es proporcionar, bueno, de esto hemos hablado, ¿no? María Jesús y el profesor también, Javier Huertas. Al mismo tiempo proporciona pistas para que la persona interesada en conocer algo más, cuáles fueron los obstáculos, los sufrimientos, las dificultades, pues tenga pistas que seguir a través de las biografías o a través de frases en estas memorias. Por cierto, que hemos puesto al final, quiero decir, sobre todo Cristina Ruiz Fernández, aquí presente, que podría haber subido y habría sido más animado para el auditorio. Y yo misma, hay una parte final de fechas, como de cronología. Entonces ahí a lo mejor el lector pues puede ver, en tal año murió tal persona, pasó tal cosa, y puede a lo mejor tener alguna pista de esa otra segunda parte de la vida. Pero si ella no lo trató y no lo desarrolló, es porque esa fue su opción. Y eso es uno de los rasgos, no solo del libro, sino en general de su comportamiento en la vida. Sacar la parte positiva y la otra, encajarla, y bueno, es un poco el punto de vista que quería expresar sobre lo de invención de la vida, del sentido que tenía. ¿Qué más que quería comentar? Pues cómo surgió la idea de la decisión, no la idea de publicarlo. La idea de publicarlo fue de ella, porque ella dejó, Carmen Bravo Villasante dejó escritos a máquina, con una máquina que modelo torpedo, fantástica, metálica, perdura, está ahí, que trajo mi padre, y que además siempre sonaba en casa. Teníamos allí un sonido por las tardes de la máquina. De las mañanas también, pero como no estábamos, pues no lo oíamos, claro. Entonces ahí dejó escritas todas las páginas con varias copias de esas que se hacían con papel carbón, como se hacían antiguamente, no había ni fotocopias ni nada. Estaban encuadernadas, y había hay varios ejemplares. Ya miraremos en el futuro si hay alguna variante de alguno al otro. Quizá pueda que encontremos alguna pequeña variante. Lo digo para que cuando vengan las siguientes ediciones. Y estaba ahí, calcula la prologuista, la admirada y ahora podemos decir amiga, porque ya nos conocemos a partir de esto, María Jesús Fraga, pues que sería, con Cristina también lo hablé, quizá a finales de los años 70, cuando está escrita o terminada esta obra, o rozando los 80, y ella muere en 1994.
Entonces, desde 1994 y desde antes está ahí guardada y no nos decidíamos ni siquiera a enseñarla, a darla a leer. Y ya el momento, brevemente digo, el momento que desencadena la decisión de decir, de contar que existen las memorias, pues también es literario y es vital, porque tiene que ver con un acto celebrado en homenaje a Marisol Dorao, que es una persona conocida en el mundo de la literatura, de la Universidad era de Cádiz. No voy a entrar ahora en los detalles, pero allí nos conocimos, también con Cristina Laforet, estaba presente en aquel acto Jaime García Padrino, que se encuentra aquí presente también con Lucía, envió un texto, es decir, y después nos fuimos a tomar unas cervecitas o unas cañas, y allá, después de todo lo que habíamos vivido, pues yo dije, oye, ¿sabéis que hay ahí un manuscrito inédito que son unas memorias? Entonces, la reacción de ellos fue inmediata. Pues eso hay que publicarlo. Y el siguiente paso fue que yo pensé, Cristina Ruiz ya no es una niña, ya es una mujer. Ella es periodista, ella tiene un criterio, pues se las voy a dar a conocer también, porque me parece que no las había leído. Entonces, eso ha sido hace pues 2 años y medio, 3 años o una cosa así. Y luego ya brevemente las cuestiones editoriales avanzaron. Damos las gracias en este caso a la editorial San Pablo, también por una relación muy directa, personal. La propia Cristina Ruiz, mi sobrina, la nieta de Carmen Bravo Villasante, tiene escritos, publicados 2 libros en San Pablo, y la entonces directora de la editorial, decidimos que era una persona de confianza, dejarle leer ese texto inédito, e inmediatamente contestó que sí, que lo iba a publicar. Fue inmediato, fue una decisión absoluta. Bueno, pues no me detengo más en esto, pero sí para explicar qué importante es para todos nosotros que por fin aquello. ¿Por qué tampoco se publicaba? Bueno, es evidentemente, sobre todo la última parte en que trata de una relación amorosa, pues se refiere a una persona que entonces, hasta hace poco tiempo, pues claro, vivía y podía, aunque no está mencionado directamente, pero podía quizá molestarle o reaccionar, no sabemos si con afinidades selectivas o de pronto con antipatías selectivas o reacciones extrañas, de manera que fuimos dejando hasta que ya se tomó la decisión. Es más, yo tengo ahora 75 años, imaginad, ella murió justo cumplido los 76, digo, es que si no se van a publicar, cuando yo sea mayor, que los años que ya tenía, ya no puede ser, esto es el colmo. Bueno, dejando aparte esto es sobre el impulso y cómo es que se publicó. En lo personal, algunos estáis aquí, también tenéis curiosidad, supongo, por saber, bueno, y un hijo o una hija, y qué siente cuando se publica la obra, y además una obra inédita en este caso, y además personal y de memorias. Pues para resumirlo, yo diría que hay una doble sensación en mí, un poco contradictoria. Una es de gran alegría, por supuesto, o sea, por fin se publica, ahí está, ella lo quería, es un libro estupendo. Es muy apasionante, lo han sabido leer además y entender muy bien, porque eso era el miedo, a ver si lo entienden o no lo saben entender. Y por otro lado dices, y ahora esto que era un poco más privado o nosotros que lo conocíamos un poco más de cerca se nos escapa. La persona entra, la autora o la figura entra en otro mundo que es el mundo vuestro, del público, de los que la van a interpretar. Es así. Entonces, por un lado, es como un segundo adiós y por otro lado dices, bueno, pues te lo mereces, te tenemos que soltar. Eres tú, como si fuera una madre a una hija, pues ahora es al revés. Ahora eres tú la figura, es un poco lo que siento. Vas a ser interpretada y a lo mejor vas a ser transformada. Porque los escritores, según van leyéndose, a lo mejor te conviertes en un personaje. Bueno, pues ese es un poco el resumen, la doble sensación en la cual pues yo pensaba
para este acto, para comunicarlo, para expresarlo, para los que dicen, bueno, ¿qué piensas tú o qué sentías tú? Bueno, pues este es un poco el resumen. Se independiza, mi madre se está independizando. Es bueno, eso es así. Y unas últimas 2 puntos más. Uno es, bueno, y después de escritas, esos 15 años a lo mejor que quedan después, ¿qué hizo? A ver, ¿se paró, dejó de escribir o no? No. Dejó de escribir esas memorias, salvo que encontremos documentos varios o cartas, etcétera. Pero siguió escribiendo, produciendo libros, publicando. Hay que recordar aquí una labor de gran afinidad y de gran compenetración con José Juan Olañeta, porque la colección de libros que fueron sacando en Editorial Olañeta en esos años ha sido fantástica y hay que recordarlo. ¿Qué hizo también? Y aquí se encuentra, como he dicho antes, Jaime García Padrino. Pues seguía colaborando en la publicación de los boletines de literatura infantil, él nos lo puede contar, o las diversas reuniones preparatorias de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Es más, yo me emociono, no porque ya he pensado que lo iba a decir y no me emociono, pero sí me emociono mucho, como él en su momento también nos mostró, porque 2 días antes de fallecer, habían estado reunidos la Asociación de Literatura Infantil, preparando la revista, y me acuerdo que por primera vez en mi vida la había yo acompañado a alguna reunión de trabajo llevando los papeles, porque pues ya no podía, y Jaime nos llevó a casa en el coche, que tampoco nunca eso habíamos vivido. O sea que estoy diciendo aquí. Y desde el punto de vista de la biografía que tú has, María Jesús, planteado también, pues ella publicó otra biografía que le llevó una decisión, mucho esfuerzo, unos viajes muy apasionantes, que creo que salió con erratas y que tendríamos que retomar, que fue la de Pushkin. Es larga, es extensa y para ello fue a Rusia, en el Ateneo se matriculó en ruso. Empezó, me dijo, Carmen, si es que es muy difícil, yo, en fin, me he matriculado, pero me parece que va a ser un poco demasiado. Recorrió los lugares, se documentó y ahí hay una biografía que salió en Olañeta, de Pushkin, y es una de las más extensas, por cierto. A mí me hace gracia también que sea la de Pushkin porque tenía un antepasado etíope. Entonces digo, pues qué interesante es la figura de Pushkin y de su antepasado. Es decir, que siguió trabajando y siguió viviendo pues una historia, en la medida en que yo puedo saber, la he leído o conozco, una historia de amor que ya iba siendo una historia de desamor. Por tanto, pues unos años diferentes y parecidos, muy interesantes y muy intensos. Eso es lo que, más todo lo que vayamos encontrando después, para estos últimos años. Y las últimas palabras son para referirme a este lugar en que nos encontramos. La Fundación Universitaria Española es uno de los lugares, con su biblioteca, uno de los lugares, en este caso de los lugares madrileños, a los que ella venía y en los que se nutría intelectualmente y bibliográficamente. Este centro, como saben, no solo esta sala, sino toda la planta de arriba y todo el edificio, en realidad, es un centro de cultura, lleva muchos años existiendo y tiene una biblioteca de 60.000 volúmenes. Nos han llevado a ella y a mí, a María Jesús Fraga y a mí a visitarlo y a Cristina también. Dentro hay además una sección especial de libros muy antiguos, digamos, de bibliógrafo, de bibliófilo, quiero decir. Y entonces ella aquí venía a consultar los libros y a trabajar. Y además aquí encontró la posibilidad de publicar algunas obras. Quien dice aquí, dice enfrente, El Retiro, uno de sus lugares preferidos de Madrid para los paseos, porque era una gran paseante del Retiro, admiradora de los celajes y del gran árbol del alhuehuete, creo que se llama, ella decía el pimentero, que hay el árbol de, no sé si tiene 300 años, enorme que existe ahí. Este lugar, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Ateneo, dentro de las de Madrid,
la Biblioteca de Cultura Hispánica. Yo creo que prácticamente todos los días se pasaba las 3 primeras horas del día, de la mañana, en bibliotecas trabajando y las 3 o 4 de la tarde escribiendo, más después yendo a las tertulias, a la de Ínsula, a las de 40.000 sitios. Y pues voy a terminar, no me voy a extender más, pero con un poco de broma, porque me han enviado un mensaje desde Almería a unos amigos y con estas cosas que se dicen entre amigos, ¿no? Ah, Carmen, bendita sea la rama que al tronco sale y cosas por el estilo y tal. Y yo he dicho, a ver si aquí alguno que hay de música, tendríamos que cambiar la letra y en vez de decir eso de eres alta y delgada, esas cosas, pues decir algo así. Si te gustan los libros como a mi madre, o si te gusta la vida como a mi madre, podríamos empezarlo así. Eres, ¿cómo es? Eres alta y delgada, pues si te gustan los libros como a mi madre, y luego ¿cómo sigue? Como tu madre, salada, ¿no? No, pero yo diría, si te gustan los libros como a mi madre, ¿cómo sigue la letra? Si te gustan los libros como a mi madre. Morena Soledad. En vez de Morena Soledad, pues diríamos grandes y pequeños, ¿no? Una cosa así. Bueno, haríamos ahí como una canción con variantes y luego diríamos benditas sean las ramas, y me refiero a todos vosotros, no solo a la familia, y a todos los que trabajáis, que al tronco salen, pues yo devolvería ese saludo. Así que muchas gracias a todos vosotros, qué buena tarde, qué buen día, de verdad. Leed el libro. Bueno, Carmen, la canción la tenemos que ensayar. Sí. El día o más. Efectivamente, es un libro extraordinario. Voy a perdonad que os lea, porque tiene que ver con lo ruso. Es un aspecto, claro, extraordinario, ¿no? Con esa biografía de Pushkin. Para que veáis también, aparte de la elegancia con la que escribía Carmen, o que escribe, porque yo cuando leo un libro lo veo ahí, escribe en presente, el humor y la ironía, ¿no? Ironía. Está hablando de sus primeras lecturas de adolescente en el instituto escuela. Y dice, la lectura de Resurrección de Tolstói me hacía pensar sobre las posibilidades de la regeneración humana. Turgenev y Andreyev eran mis narradores preferidos, aunque me dejaban triste. Yo hubiera querido escribir como ellos, de aquella manera tan intensa. Desde entonces mi sueño fue escribir como un novelista ruso. Todavía algunas veces ya mayor me he sorprendido diciendo, a todos nos hubiera gustado escribir como Tolstói o como Dostoyevsky o como Pushkin. Pero nunca he dicho que me gustaría escribir como Faulkner o como Joyce o como Darrell. Me gustaba más el hombre que la técnica, y el contenido humano de los rusos era de una intensidad tal que el estilo era esta misma fuerza intensa, ¿no? Es decir, hay todo un elogio, ¿verdad? De esa gran literatura rusa que ha sido tan marginada, ¿no? Ahora incluso por las circunstancias por las que atraviesa Rusia, atraviesa Ucrania, por la guerra y demás, bueno, estamos viendo algunas cosas que a mí por lo menos no me gustan, como gran admirador de la cultura rusa. Hace poco, pues, la revista nuestra de teatro, dedicada a un monográfico sobre teatro ruso, entonces de repente alguien del Instituto del Teatro nos llama para convocar una reunión, por si había que paralizar esa publicación sobre teatro ruso. Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde estamos? Digo, aparte de que esta revista Pigmalión de teatro la vamos a leer 3 o 4, ¿qué sentido tiene castigar a unos que son compañeros nuestros, filólogos, críticos literarios rusos, y que, bueno, no van a poder publicar esto? Bueno, afortunadamente recapacitaron y vieron
que era una verdadera barbaridad aquello que se estaba diciendo, ¿no? Es decir, castigar a Putin, quien sea, o darle una patada a Putin, como se decía, en el culo, ¿verdad? De la propia cultura de los rusos. En fin, que el libro está lleno, a mí me encanta, y yo quería plantear, y además abro así el debate, aparte de esta elegancia, la elegancia, el humor, que es parte de esa elegancia, ¿no? Es muy gracioso cuando está hablando de teatro que hicieron La Dama Boba, hicieron Comedia del Arte, y recuerdo que a un compañero, el chico de Sánchez Román, que Sánchez Román era el político, ¿no? Era muy soso, como hacía de Pierrot y yo de Colombina, y no se le ocurría nada. Yo le dije una vez muy bajito: pero hombre, dime algo, abrázame, no te quedes ahí parado. Y el pobre se asustó. Pero me refería más a la elegancia, a esto que decís, ¿no? Ella habla efectivamente de esa vida sentimental suya, novedosa en esos últimos años, ¿no? Pero lo hace siempre con una elegancia, y como dice mi amigo Javier Gomá, no participa de eso que ahora tanto participan las autobiografías y las biografías, es decir, la literatura maleducada. Gomá lo llama literatura maleducada, en el sentido de que nos están hablando de algo que nos repugna, que entra en la intimidad de la persona, y no digo yo que Carmen tuviera que hablarnos de eso, porque no era así, pero me refiero, no sé si me entendéis, a ese entrar. Tú hablabas de las afinidades lectivas y de las antipatías, pero en ese entrar en detalles escabrosos, la vida ya, diríamos, los intestinos, ¿verdad? Y toda esa literatura que, como digo, Javier Gomá llama literatura maleducada, ¿verdad? Y para que él pide cortesía, ¿no? El lector con el autor, digamos que hace un pacto, y el pacto es de no agresión, ¿no? Y sin embargo ahora, no sé si tú ves y coincides en eso, ¿verdad? Que se ve un regusto por dar detalle de esa vida que efectivamente es lo morboso, ¿no? Pero eso ya me parece más que es propio de los reality show de televisión, ¿verdad? Y de todo esto, y me apena verlo a veces reflejado en grandes escritores cuando se leen las vidas de esos escritores. Yo estoy totalmente de acuerdo y sí, vamos, en lo que dices sobre... ¿Qué? ¿No está puesto? Sí, está puesto, está que te acercaras. Que me acerque. Ahora lo separo. Dice Javier... Ahora lo separo. Ahora está. Ahora. En lo que dice de la elegancia, del humor, de la ironía, o sea, vamos, quiero decir, es una manera de escribir, de referirse a ella misma, que te acerca mucho más a la figura, a su figura, o por lo menos yo me siento mucho más próxima, como si hubiera también una afinidad selectiva de esta brujeril que ella habla, por esa manera elegante, irónica, que efectivamente no te imbuye en detalles ni de un sentido ni de otro, sino que solo sugiere, ¿no? O sea, es una cosa muchísimo más sutil, pero que te llega al alma, porque no hace falta ser tan literal como para que tengan que decirte A, B y C, sino que simplemente basta una frase, una elegancia, una metáfora para poder entenderla y al revés, sentirte totalmente afinada. Vamos, yo, desde luego, es una de mis afinidades selectivas, esta mujer. No la conocía por mi relación con la literatura infantil, y ha sido un regalazo. Ya sois amigas. Ya somos amigas, sí, como recuerdo perfectamente aquella reunión por el centro, en Madrid Centro, cerca de Antón Martín, y bueno, me parece un regalo Y inigualable. tuvo mucho que ver la librería Sin Tarima, Santiago Palacios, que siempre está descubriendo, atreviéndose, ¿verdad? Sí. Él estuvo allí, sí.
Y luego hay otra cosa, María Jesús, tú como gran especialista en literatura, Acércate. como gran especialista en literatura infantil, eh, esa, bueno, esa especie de poca tradición nuestra, ¿no? Sí. En literatura infantil, ¿no? Cuando Benavente crea su Teatro de los Niños, que fracasó porque él invirtió mucho dinero y no tuvo casi respuesta. O sea, fue donde estrenó Valle Inclán la farsa infantil de La cabeza del dragón. La verdad es muy poco infantil, pero bueno, otras obras de Marquina, etcétera, ¿no? Y el propio Benavente, ¿no? Que yo creo que era el que más se ajustó a lo que pedían los niños. Pero hablaba y decía Benavente, es que nuestra literatura no es para niños, no es para niños. Picaresca, imaginaos, el Lazarillo de Tormes, que nos daba a los niños, decías, hombre, pues si me toca esta vida, la verdad es que es bastante triste. Es decir, lo han entendido mejor en los anglosajones, ¿no? En el sentido de crear una literatura que no te lleve al precipicio, vamos, porque vamos, lees el Lazarillo a los 8 años y te puede ya, en fin, está. Entonces, Sí, sí, sí. no sé Es qué. vamos, ella tiene un ensayo muy bonito y que es fácil de encontrar en la red, que se llama Historia de las historias de la literatura infantil y hace como es una visión general de las historias que se han escrito en los países europeos, porque ya no hablemos de los americanos. Y entonces, bueno, pues los alemanes ya tienen libros de literatura infantil y juvenil, libros académicos sobre la literatura a finales del siglo XIX. Y nosotros tenemos que esperar hasta que ella publique el primero, que es alrededor de 1900, no me acuerdo, 56 o una cosa así. Es decir, carecíamos por completo. Portugal, Francia, Inglaterra, todos tienen una tradición enorme. Nos faltaba a nosotros, pero es que esta es la mujer que no necesita modelos, o sea, porque, digamos, ella comprende que faltan y lo hace. Y las biografías también, o sea, fijaros la importancia que tenían en los años de la preguerra, pues Stefan Schweitzer, yo qué sé, Morois, o sea, había una tradición, Strachey en Inglaterra, pronuncio fatal, pero toda Europa tenía una tradición biográfica, un bagaje, ¿no? Y entonces ella dice, aquí no lo hay, o sea que a mí me parece una mujer que está rellenando huecos y que los ve, o sea, que es tan inteligente que sabe las faltas y es capaz de, bueno, y yo creo que sacrifica, ¿no? Sacrifica un poco su vocación creativa por hacer este tipo de ensayos y de trabajos que como eran académicos, o sea, porque yo quiero resaltar que no son ensayitos, no, son ensayos académicos donde rebusca la bibliografía, va a las actas más antiguas, empieza a partir de la literatura, yo que sé, de Kalila Edimna y todos esos libros que yo no conozco. Sí, está abierto. Por si queréis preguntar algo a nuestras invitadas. Sí, Igual Pilar. por romper el hielo, ya preguntar a Carmen, porque a mí me interesa la literatura bien, de hecho, en la presentación del grupo ELI, de literatura de la Complutense, y quería preguntar, cuando María Jesús ha hablado de las biografías, de cómo hacía Carmen las biografías, decía que preguntaba mucho por las primeras lecturas de cada uno de los biografiados. Y a mí me intriga enormemente saber qué cuentos eran los preferidos, los cuentos que podía contarte a ti o a tus hermanos de pequeña, Carmen. Qué graciosa. A mí me contaban los de Elena Fortuny, los Celias, o mi padre los Pinochos de Bartolocci. Pues en ese caso, ¿qué es lo que le decía ella para contaros que tú recuerdes? Más que contarnos, lo que hacía era que nosotros tuviéramos nuestras bibliotequitas. O sea, por ejemplo, si yo tenía mi cuarto y aquí estaba mi cama, debajo de la ventana había tres pequeñas baldas, y como ahora Miguel Ángel,
cada uno teníamos nuestra bibliotequita pequeña. Y entonces la idea era familiarizarnos, llevarnos, por ejemplo, a la Cuesta de Moyano. Pues un domingo sí y otro no, después de ir por el Retiro y a lo mejor ir en bicicleta o caminar o lo que sea, bicicleta de las que se alquilaban, porque no teníamos bicicleta. Luego bajábamos andando por la Cuesta de Moyano y entonces ella se compraba, o mi padre se compraba, miraba en sus libros y nosotros, pues a lo mejor decíamos, a ver, que queremos esto, que vos... Es decir, era el acercarnos y que nosotros nos directamente con los libros. Contar, pues más era personalmente recuerdo más, o siento más, que me contara cosas de lo que a ella le pasaban, o sea, a quien había conocido, de tal manera que al leer esto digo, Dios mío, si es que yo todos estos nombres los he oído decir a lo largo de los años y luego según voy creciendo y leyendo me voy enterando de quiénes son todos ellos. Entonces, no sé qué, Julio Maruri, no sé quién, y luego vas leyendo, Bousoño, cada uno, quién es, todas esas. Entonces, ir contando cosas de los viajes, de lo que le pasaba, de lo que está escribiendo, como pequeñas historias. ¿Qué más? Pues de pequeños a lo mejor la radio, llegábamos del colegio y había una radio en el suelo en la biblioteca, bastante grande, nos sentábamos allí los 4 delante de la radio, se ponía la radio y entonces eran por episodios, todas las tardes a las 5 nos oíamos un episodio hasta el día siguiente y nos dejaban, era nuestra hora, la hora del cuento nos poníamos en la radio. Mucho ir al teatro, a llevarnos desde pequeños a funciones de teatro, actividades para niños de dibujos también nos llevaban mucho. Es decir, como no lo de contarnos los cuentos, en cambio, sí, ojear los libros con nosotros, sí. Ella lo cuenta, por ejemplo, el de Babar y la vieja señora, que a mí siempre me pareció rarísimo. A ella le encantaba y a mí me parecía bastante raro. El cuento de Babar siempre me ha parecido bastante raro. Y también, pues, por terminar un poco, ella tradujo, por ejemplo, Peter Pan y Wendy. Ha escrito unas páginas preciosas sobre lo que ella ha sentido y cómo llora cuando termina Peter Pan y Wendy, porque ella se siente como Wendy, la segunda parte, Wendy que no se quiere despedir de la infancia. Y yo entonces, personalmente, me acuerdo de que mi padre, es una cosa que no está escrita en ningún sitio, ni la he comentado nunca, era perito agrícola, o sea que tiene un nexo con María Jesús. Y estuvo una vez en Estados Unidos para alguna cosa, para aprender algo sobre envases. O sea, unas técnicas, los modelos de envases, esos que vienen cajas que se montan y se desmontan y cosas así. Y entonces nos contó que había estado, pues no sé si sería Disneylandia o algo así, es decir, un sitio, y yo a mi padre, un señor serio, que bueno, sabía hacer muchas figuritas de papel, tenía el libro de Unamuno de las figuritas de papel, del papiroflexia, se reía mucho y tenía los libros de Camba, Julio Camba, que contó que había estado y se había subido en el barco de Peter Pan, que por lo visto existía una especie de Disneylandia, y entonces yo me imaginaba a mi padre a oscuras haciendo una travesura que aquí no hubiera hecho. Se subió en el barco de Peter Pan y él viajó y vio la isla desde allá arriba. Y digo, vaya, mira papá ahora con la que sale. Bueno, contestando un poco a la pregunta, un poco. Esto sí, nos dejaban comprar libros, esos que venían ilustrados con texto e ilustración. La colección Historias, por ejemplo, era texto e ilustración. Los tebeos, hay gente por ahí que ha escrito, yo no he contestado. Esta señora pues despreciaba los tebeos. Para nada, en absoluto. Nosotros cambiábamos los tebeos por 10 céntimos en la esquina del colegio. Aquí he visto una compañera de colegio y se acuerda de esto. Consuelo Varela Ortega, la he visto entrar. Cuca, hola. Y en Santander nos comprábamos, pues yo, la niña, colección Azucena, no sé qué, no sé cuántos, mis hermanos se compraban otros tebeos. Es decir, bueno, un poco resumiendo, más que contarnos ella las historias, exactamente lo que nos ponía era cerca de los libros, nos llevaba en Santander, por ejemplo, a las bibliotecas, había 2 o 3 bibliotecas, y cada 3 días íbamos a la biblioteca o cada semana a sacar libros y a devolverlos. Y nosotros los teníamos que elegir.
Era un poco eso, que nosotros nos moviéramos y luego sí lo comentaba o le comentábamos, más que contarnos historias. Era un poco la historia de sus historias la que las que las contaba, ¿no? Yo creo. Bueno, igual si sigo pensando, recordaría o pensaría otras cosas y le podría contar encantada, ¿no? Pero, gracias. Ah, bueno, le gustaba mucho, un libro que a ella le gustaba mucho, que nosotros hemos utilizado también, libros suyos de infancia, nosotros también los hemos leído. Y hay uno pues que ya no lo tenemos, no sé dónde está, toda la colección de Pinochos encuadernados en tomos. Y parte de su estilo, a veces cuando hace prólogos, escribe prólogos para niños, bueno, la nieta, el que lo lea puede pensar, pero qué raro, una sintaxis en donde de pronto se para un punto, pasa enseguida sin oraciones subordinadas, sí. Tiene mucho que ver con el estilo de Bartolozzi en esas historias. Tiene ironía, tiene mucha gracia. A ella le encantaba esa redacción, esa broma. Y entonces, muchas veces parece que la utiliza y la hace suya. De manera que el lector actual, si no tiene esas pistas, a lo mejor se queda un poco desconcertado de esa especie de desenvoltura al establecer los pequeños prólogos para los libros infantiles. Bueno, muchas gracias. Era una gran amante del teatro. Del teatro, ya claro. lo sabes, Sí, sí. se ve. Una colección de, bueno, creo que podremos reunir de todas las obras que veía, y daba en los cursos y guardaba los programas, etcétera, y también llevaba en unos cuadernos nota de los libros que iba comprando y también de las obras de teatro que veía, y luego ya las películas también. Pues eso, hay una cierta consciencia, ¿no?, para poder recordar. Gracias. Muy bien. ¿Quieren preguntar algo? Sí. Encarna, se te oye un poquito mal. Sí, has dicho un par de veces que Me parece una pregunta súper difícil, ¿eh? No lo sé, o sea, digamos que el impulso biográfico, por ejemplo, pues no lo agotó, o sea, porque Carmen nos ha hablado de la biografía de Pushkin, que yo no la nombré aquí, y esa fue posterior. Luego también tenía o sea, se sentía a gusto, por ejemplo, traduciendo los poetas alemanes. O sea, de hecho hizo unas traducciones muy, muy celebradas, ¿no? Y sobre todo que, como siempre, novedad, ¿no? O sea, que los poetas pues románticos habían sido traducidos en el siglo XIX con una serie yo qué sé, de lugares comunes y ella como que les dio otra visión distinta. No lo sé, realmente es muy difícil saberlo, yo no lo sé, pero desde luego le dedicó cuerpo y alma porque ya no solamente escribiendo, lo que antes decía Carmen y sabe muy bien Jaime García Padrino, su intervención en los congresos, sus viajes, sus clases, porque también fue profesora, o sea, era una mujer desbordante y yo no sabría muy bien si, bueno, ella a lo mejor pues se sentía, quizá, bueno, todos tenemos un transitar en nuestra vida, en nuestras vocaciones y a lo mejor no es un sacrificio como yo interpreto. Yo interpreto que sí, que se vio obligada, por lo menos empezó viéndose obligada ante la falta, igual que ante la falta se vio obligada a escribir biografías. Yo creo que eso fue como, porque yo creo que era una mujer absolutamente íntegra y con una conciencia del deber, ella lo dice, y entonces pues era como un deber, como una necesidad de hacer lo que ve que falta, ¿no? Puedo decirle. Sí.
voy a escribir una novela, que no puede llegar. Luego dice que le encanta la poesía. Digamos, desde el punto de vista de la creación, yo creo que la poesía, esa novela que no hay. Otra cosa que me llama mucho la atención, si había sido elección y mi interpretación jamás pensé claramente. No, lo que es utiliza una palabra que habla de la estilización. Yo interpretación de la vida, nosotros somos narradores, no vivimos, pero la narración tiene, y con la elegancia que nosotros entendiendo la dorada brillante, estiliza. Pero en la inversión de la vida lo veo más en ese sentido. Yo, a través de la interpretación, Sí, vamos, yo la escucho y aquí estamos a escuchar esas lecturas, claro que sí, el libro ya ha llegado, lo están ustedes leyendo, es verdad, siendo personal y sincera, puesto para eso estamos aquí también. Yo, por ejemplo, en literatura y en arte comparto con ella una serie de elementos, yo en tanto que individuo, ¿no? Y como son la valoración, hace poco Juan José Prior en Santander dio una conferencia magnífica en un ciclo dedicado a ella, donde resaltó, y nos convenció a todos, y yo lo suscribo, como característica suya la poeticidad de su obra y de su impulso, es decir, la idea de que la belleza forma, la belleza ayuda, hay que educar en lo bello, en la hermosura. Tiene incluso un libro que se llama La hermosura de América y cosas así. Sí, eso es un impulso muy fuerte. En que yo, por ejemplo, yo personalmente y otras personas pueden tener otro. En que, por ejemplo, pues tendríamos divergencias en la vida o en literatura. Pues yo tiendo más a compaginar esto con el estudio de la historia de lo social, de los elementos económicos o políticos que confluyen y que se mezclan con la vida. Ella también estaba atenta a esos asuntos, pero lo resuelve de una manera rápida, porque le da mucha más importancia a la voluntad, a la decisión, a la superación, a lo bello. Entonces, digamos, el sentido de lo real, de la vida real, de las circunstancias reales, pues, digamos que tendría mi lectura respecto a la suya, por ejemplo, o de la de unos escritores o las corrientes actuales, pues tendrían ese punto de vista. Y en la vida misma, pues claro, a lo mejor tendríamos debates o discusiones, en el mejor sentido de la palabra, al respecto. Yo le diría, bueno, sí, esto es así, pero date cuenta que hay tal corriente, la situación económica que están pasando, o lo que fuese. Es decir, ella trataba también de esas cuestiones, pero luego a lo mejor no las traslucía en los análisis literarios tanto. Por cierto, era de muchas asociaciones de literatura comparada, de crítica literaria, de defensa, solamente con que se hiciera, ahora voy a romper una lanza, pero clarísimamente a favor suyo, solo con que se hiciera una historia de su participación en la defensa de los derechos de los escritores y de los traductores a lo largo de los años, ya tendríamos un libro en sí mismo, puesto que fue un aspecto pionero. Cedro y Moyá, por poner un ejemplo, la Asociación de Escritores. Pero bueno, esto era para decir que literatura, eso sería un punto de vista, la estilización a la que usted se refería con mucha razón, es efectivamente elige aquello que le parece también dentro de su vida y su trayectoria a lo que quiere tender y lo que quiere realizar y lo que consigue realizar también. En gran medida consigue realizar. De ahí que cuando vienen los golpes o las conductas crueles, incomprensibles, le cueste mucho asimilarlas, porque una cosa es tratarlas, y esto yo lo he pensado mucho, como en un cuento.
el terror que hay en los cuentos, el drama que hay en los cuentos, y otra cosa es en la vida misma, cuando esto llega. De alguna manera yo resumiría, pero ya digo con toda humildad, porque no soy aquí salvo, sí, una persona muy cercana y que ha pensado sobre ello. La literatura como escudo protector contra el mal de la vida, como espejo mágico que te impide, te protege contra la gorgona, te impide verla de frente, la ves, pero a través de la literatura, de manera que te salves y no te destroce. Es un poco simbólicamente como yo creo que actuaba, y a fin de cuentas recordemos que con 18 años sucede la guerra española, muere su primer importante amigo alemán, y se queda España, ella se queda, después de haber podido viajar y salir 20 años en un país del cual no puede salir. Entonces luego toda esa necesidad de salir, de moverse, de relacionarse con la gente, tiene que ver con esa experiencia que es de toda la generación. Con la gente que vive en América, con los exiliados, tenía mucha relación, igual que la tenía con la gente de aquí. Bueno, pero como me pongo a hablar, no puedo, claro, por favor, porque además yo realmente, o nosotros realmente, escuchando a profesores con esta experiencia, con esta sabiduría, con esta, no escoba, con esta inteligencia con la que nos demuestran una cosa que a mí me devuelve la fe en la literatura y en la crítica, y es que llegan a conocer de alguna manera mejor las claves de una personalidad que a lo mejor los que hayamos vivido más cerca. Entonces eso es muy hermoso. La literatura lo que dice, y los críticos lo que saben leer, los buenos críticos, resulta que llegan a una verdad que puede ser superior a la que personas más cercanas a lo mejor pensamos que conocemos, o por lo menos nos pueden enseñar muchísimo, con lo cual es admirable y es una devolución auténtica de fe en la literatura, que no inventa, sino que encuentra, o inventa en el sentido de que encuentra. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, para que ustedes compren el libro, les voy a leer otro pasaje, y ya con esto Nos cerramos. han traído si os pocos, parece, se va a agotar. Y porque estamos al lado del Retiro. Y como tú dices, el Retiro parece que era el lugar suyo, Sí. Que tanto le agradaba, ¿no? Y entonces habla de, en fin, de su amor. La montañita mágica. De su amor. Hombre, mira, luego dice que no quiere ser. Oye, pero está hecho con elegancia, ¿no? Y con humor. Dice, el 3 de junio de 1975 fuimos al Retiro y subimos a la montañita. La montañita, ya saben, es la montaña artificial. Creo que fueron unos minutos, no recuerdo bien, porque cuando se besa se olvida el tiempo. Y me acuerdo de la cometividad. Yo dije, creí que no sabías besar. Y él contestó que sabía eso y otras cosas. Aquí no, decía, eres muy conocida. Yo estaba contenta, porque lo del beso lo había dado en estado de completa consciencia, sin beber. Cuando se bebe, no se sabe lo que se hace, ni con quién. Todo da igual. Y aquello había sido clarividente. Bajamos la cuesta de la montañita abrazados, no recuerdo bien cómo, y por la calle yo le dije, vamos a reírnos. Y eso le hizo gracia. Luego me dijo que le había dejado huella, como una chaqueta roja mía, que una vez le manchó el traje suyo negro de pelillos. 2 días después, muy pálido, temblando, tenebroso, pasó por la caseta de la Feria del Libro y me dio unos libros. Aunque nos citamos a las 9, no volvía a buscarme, ni al día siguiente llamó. Ha contado de una manera maravillosa, con ese estilo suyo muy azoriniano a veces, sin ningún barroquismo. En fin, lean este libro y se reencontrarán con una mujer que inventó su vida, pero en el mejor sentido de la palabra inventar, como ha dicho Carmen. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ustedes por su presencia.